Marcos 1. Marcos Evangelio según San Marcos. Preparación del ministerio de Jesús. Predicación de Juan el Bautista. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Conforme está escrito en el profeta Isaías. Mira, envío mi mensajero delante de ti. El que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía el gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bautismo de Jesús. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tentaciones en el desierto. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto, y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. 2. Ministerio de Jesús en Galilea. Jesús inicia su predicación. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea, y proclamaba la buena nueva de Dios: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en la buena nueva. Vocación de los 4 primeros discípulos. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Jesús enseña en Cafarnaún y cura a un endemoniado. Al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús, entonces, le conminó: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos, y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Curación de la suegra de Simón. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablaron de ella. Se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció, y ella se puso a servirles. Numerosas curaciones. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Jesús sale ocultamente de Cafarnaún y recorre Galilea. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dijeron: Todos te buscan. Él replicó: Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Curación de un leproso.
Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante, si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero. Queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie. Pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios. Y acudían a él de todas partes. Versículos relacionados con Marcos 1. El primer capítulo de San Marcos presenta el comienzo del ministerio de Jesús, incluido su bautismo, la tentación en el desierto y el llamado de los primeros discípulos. Además, también realiza demonios curativos y expulsados, mostrando su poder divino. A continuación hay 5 versículos seleccionados de otros libros bíblicos relacionados con los temas cubiertos en San Marcos 1. Isaías 42, 1, aquí está mi sirviente, a quien tengo, mi elegido, a quien se me compró mi alma, le puse mi espíritu, y él promulgará el derecho a los gentiles. Este versículo se refiere al siervo de Dios que sería enviado para anunciar justicia a los gentiles, que los cristianos identifican como Jesús. Muestra la elección divina de Jesús como su siervo y el envío del Espíritu Santo sobre él. Salmo 2:7, proclamaré el decreto del Señor, él me dijo, tú eres mi hijo, te he comenzado hoy. Este salmo es una referencia al Mesías, que los cristianos identifican como Jesús. Muestra la fipia divina de Jesús y su posición como el Hijo de Dios. Isaías 40, 3, voz de lo que llora en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar en el desierto a nuestro Dios. Este versículo se refiere al precursor del Mesías, que los cristianos identifican como Juan el Bautista. Muestra la preparación para la llegada del Mesías y la importancia del mensaje de John como una voz que llora en el desierto. Isaías 53, 4-5, realmente se tomó nuestra enfermedad sobre sí mismo y lo llevó con nuestros dolores, y lo refiere a los afectados, heridos de Dios y oprimido. Pero fue herido por nuestras transgresiones y motivo por el terreno por nuestras iniquidades, el castigo que nos trae la paz fue sobre ella, y por sus pucheros fuimos sanados. Este versículo se refiere a la muerte expiatoria de Jesús, que los cristianos ve como un sacrificio por los pecados de la humanidad. Muestra el sufrimiento que enfrentó Jesús y su papel como el Cordero de Dios que le quita el pecado del mundo. Isaías 61, 1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido a predicar las buenas noticias a los rotos, me envió a sanar a los rotos del corazón, para proclamar la liberación a los cautivos y liberar a los cautivos. Esposas. Este versículo se refiere al ministerio de Jesús, que los cristianos vean como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Muestra la misión de Jesús de proclamar la liberación y la curación a los que sufren.